RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Fernando Sillones. En su momento ha sido gobernador regional en Ica, consultor en políticas de desarrollo. Ingeniero Sillones, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación. ¿Cómo está? José, muy buenas tardes. Un placer conversar a través de RCR, como siempre, a la orden. Hace unos días conversaba con usted, ¿no? Y en virtud a cómo se está presentando la situación política, social y económica, tiende a la reflexión, ¿no? Y siempre hay que pedirle a los personajes que tienen una visión de cambio, de desarrollo en el país, cómo están mirando, cómo están observando, ¿no?, el actual panorama, ¿no? ¿Hay que tomar decisiones en estos momentos por más duras que sean? Sí, yo creo que sí. Pocas elecciones han puesto a los peruanos ante una disyuntiva tan diferente una de la otra, ¿no? Una segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, digamos que daba para la duda, ¿no?, para la indecisión, ¿no? Pero una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori debería de definir muy rápidamente la elección, ¿no? Yo siempre digo, hay que votar por el futuro, ¿no? Uno no vota por el pasado, uno vota por el futuro, ¿no? Y yo creo que cada quien puede anticipar el futuro en función al candidato que salga elegido, ¿no? Para no ir con medias tintas como suelen hacer muchos. Yo estoy radicalmente en contra de la candidatura del señor Castillo, por lo que hemos visto de él en las últimas pocas semanas y por lo que yo viví como gobernador regional en Ica en el 2017, con ocasión del paro magisterial que él propició, ¿no? Y sí, yo he visto en él a una personalidad extremista, violentista, que no prioriza para nada al estudiantado escolar de nuestro país. Entonces sí, yo la tengo clara, por lo menos, ¿no? Reconozco que por supuesto hay peruanos que pueden discrepar de mi posición, pero a mí me parece claro, ¿no?, que estamos en el caso de él ante una posición muy violenta, muy extremista y muy retrógrado, ¿no? Muy retrógrado. Entonces sí, yo creo, José, que ahora sí hay que tomar una posición y mantenerla firme, ¿no? Cualquiera sea la elección, pero no estamos ante una situación como la anterior, donde cualquiera de los dos ofrecían una política en algunos puntos muy similar, ¿no? Así es. Ahora, la importancia de conocer a los candidatos, ¿no? Hace unos días cuando conversaba con usted hacía un enfoque bastante directo, pero muy ponderado en el sentido que el fujimorismo o Keiko Fujimori arrastra pues todo una secuela vinculada a presuntos hechos de corrupción, ¿no?, a un manejo no muy democrático, sobre todo en el quinquenio en el Congreso de la República, ¿no? Pero usted acaba de mencionar el otro tema que también conviene saberlo, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, ¿no? Él salta justamente a la palestra política en el año 2017 en la huelga magisterial, ¿no? ¿Qué es lo que usted vio de Pedro Castillo fundamentalmente en Ica cuando usted era gobernador regional? Bueno, en Ica, en el 2017, estaba repasando, la huelga magisterial se acordó a nivel nacional un día 15 de junio del 2017. Empezó en el Cusco y se esparció rápidamente por todo el Perú, y gracias al liderazgo de nuestra directora regional de educación y por supuesto con mi respaldo, nosotros acordamos con los maestros iqueños no acatar la huelga, no acatar la paralización, mas sí respaldar la protesta
que tenía que ver con el reajuste salarial en el magisterio. Yo soy el primero en criticar los bajísimos sueldos que obtienen los maestros, abnegados, estupendos, magníficos, ¿no? Que educan a nuestra niñez y nuestra juventud. Nosotros estábamos respaldando, digamos, la protesta en el sentido de las bajas remuneraciones, pero no estábamos de acuerdo con la paralización porque los mayores afectados iban a ser los niños y los jóvenes escolares. Y eso, así fue la respuesta de nuestros maestros. ICA no entró a la paralización. Sin embargo, ya hacia agosto, esto arrancó en junio, ¿no? En agosto, como ICA seguía casi solitariamente no acatando la huelga, más sí respaldando la protesta, a Castillo no le pareció suficiente el respaldo de la protesta y mandó literalmente miles de matones y pusieron en riesgo a los niños, a los jóvenes y por supuesto los maestros tuvieron que dejar las aulas. En ICA la huelga duró 22 días nada más, de los 80 días que duró en todo el Perú. Pero ahí yo vi a este dirigente absolutamente intransigente, violentista, vándalo, la verdad, ¿no? Él respaldaba las agresiones a la policía, las agresiones a los colegios. La verdad es que yo tengo una pésima impresión de Pedro Castillo a raíz de esa experiencia que me tocó vivir en el 2017, siendo yo gobernador y el dirigente del magisterio, ¿no? Ahora, usted es consultor en políticas de desarrollo, ¿no? Y por lo general siempre recibe información cómo se mueven los agentes económicos, los agentes financieros, ¿no? En los últimos días hemos entrado en una etapa de incertidumbre total en el país, ¿no? No solamente medido por el precio de la moneda estadounidense, el dólar, ¿no? O por la caída de las acciones bursátiles, ¿no? De muchas empresas, ¿no? Líder, stock, ¿no? Sino más allá que eso, el nivel de desconfianza al que ha ingresado el país, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si no vamos a tener una definición clara en los próximos días? Bueno, siempre lo hemos comentado, José, ¿no? La economía requiere de orden, entorno ordenado, tiene que ser predecible, ¿no? Tiene que ser estable. La economía no puede operar en estos ambientes convulsionados, ¿no? Y algunos lo llaman cobardía, esas son tonterías. La economía estable es la que merecemos todos los peruanos. Cuando no hay seguridad, ¿no? Política, económica, jurídica y demás, pasan estas cosas. Y este es el inicio, ¿no? El inicio de la incertidumbre, ¿no? La devaluación del dólar y la caída de las acciones en la bolsa. Eso aparentemente es inofensivo, pero es inofensivo durante muy pocos días. En la próxima semana, no va a pasar más tiempo, los combustibles van a tener que subir, los alimentos van a tener que subir, porque nosotros dependemos mucho de las importaciones de gasolina, ¿no? Y si bien el precio que se expresa en dólares puede no subir en el mundo, para los peruanos sí, porque vamos a tener que gastar más soles por cada dólar, por cada galón, ¿no? Y lo mismo pasa con el pollo, la leche, los alimentos en general. Nosotros importamos mucho maíz para alimentar a los pollos, las vacas, los chanchos, ¿no? Y importamos mucho trigo para producir fideos, galletas, harina, ¿no? Y todo eso va a subir de precios, repito, en cuestión de una semana, ¿no? Entonces, vaya que es importante la tranquilidad económica para que la población esté tranquila también, ¿no? Y eso no es el caso, ¿no? Pedro Castillo genera mucha incertidumbre y pasan estas cosas, ¿no? Estamos muy concentrados, ingeniero Fernando Sillonis, en el tema de la emergencia sanitaria, que es un problema principal, naturalmente, el tema de la salud, el tema de la pandemia. Estamos concentrados en el tema electoral, ¿no? Pero lo que a veces estamos perdiendo de vista justamente es nuestra capacidad productiva, ¿no? Usted es una persona que está bastante ligada al sector agrario, ¿no? Y hasta hemos recibido información, hay mucha preocupación en este sector, sobre todo en el sector agroindustrial, en ICA. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos?
Bueno, la preocupación en el sector agroindustrial de Ica y de otras partes del país es la misma preocupación que usted me acaba de comentar en la pregunta anterior, ¿no? Es la incertidumbre. El clima no ha cambiado, las plantas han seguido produciendo, las exportaciones en el 2020 han subido, el inicio del 2021 viene muy bien desde el punto de vista de productividad y mercados. Sin embargo, lo que está alborotando todo es el ambiente político, ¿no? Entonces, se anuncia una segunda reforma agraria, ¿no? ¿Qué significa una segunda reforma agraria? Yo lo he dicho, si una segunda reforma agraria es llevar proyectos de siembra y cosecha de agua en toda la serranía, yo respaldo esa reforma, ¿no? Si se trata de tecnificar el riego y la fertilización de los pequeños campesinos, yo respaldo esa reforma. Si se trata de mejorar las vías de comunicación para que nuestros campesinos sean más competitivos, yo la respaldo. Pero me temo que lo que el señor Castillo considera como segunda reforma agraria es nuevamente un proceso de expropiación de los estupendos huertos frutícolas altamente tecnificados de la costa. Si esa es la segunda reforma agraria, pues estamos mal, ¿no? Y me temo que se trata de lo segundo, José, ¿no? Entonces, una pena, ¿no? Una pena que habiendo vivido tantos años de relativa tranquilidad, hayamos entrado en esto, ¿no? No obstante, quiero aclarar, lo hemos comentado también muchas veces con usted, ¿no? El fracaso del Estado en materia de agua potable, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad ciudadana, es pues estrepitoso. Pero eso no es una falla de la Constitución, eso no es una falla de la economía de mercado, es una falla del Estado. Y es una falla, como yo he concluido tantas veces, de la moral de algunos funcionarios del Estado, ¿no? Es una falla que tiene que ver más con la corrupción que con las leyes vigentes, ¿no? Entonces, es una pena que estas fallas que son reales y que indignan, ¿no? Sobre todo para la gente pobre, sean trastocadas y atribuidas, por ejemplo, al sector empresarial, que no tiene nada que ver con el agua potable, con la salud pública, ni con la educación y la seguridad, y no encontrar a la madre del cordero, ¿no? Que es la corrupción en el Estado y también en varios aspectos de la sociedad civil, ¿no? Ahora, un tema que no podemos perder de vista también, ingeniero Fernando Sillones, es el tema de cómo se está interviniendo o cómo el gobierno interviene en el tema de la emergencia sanitaria, de la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo se ha incrementado los casos de contagio, casos de fallecimiento, la falta de oxígeno, la poca capacidad, la casi capacidad nula que hay en los hospitales, falta de camas UCI, etcétera, etcétera. Las vacunas, si bien es cierto, están llegando, pero no con la celeridad que se quisiera, ¿no? ¿Qué efecto puede tener esto en el manejo productivo propiamente y en el manejo social? Bueno, atroz, ¿no? Es increíble la cantidad de testimonios, de historias reales, de microempresarios que están sin sus operaciones cotidianas permitidas, ¿no? Pequeños empresarios textiles. Lo de Gamarra ha sido atroz. Es increíble lo que han hecho con Gamarra, ¿no? Los han quebrado literalmente. Y millones, porque no son miles, son millones de microempresarios que están pues de ambulantes, casi de mendigos, ¿no? Es terrible lo que ha pasado y repito, innecesario, José, innecesario. Nada hubiera evitado los contagios, de eso también hay que reconocer, ¿no? Sin embargo, las cuarentenas, los cierres de los Gamarra, por ejemplo, y los micronegocios, no eran necesarios, porque igual se han infectado, ¿no? Y por el lado del manejo de la pandemia, súper ineficiente, ¿no? Nosotros ya deberíamos tener vacunada pues a prácticamente toda la población, como ha pasado en muchos otros países, y estamos recién al inicio, ¿no? Entonces, mal, una tras otra,
de mal en peor, ¿no? Es una lástima la pésima gestión del gobierno en el manejo de la pandemia, ¿no? Pésimo, no hay otra cosa. Rechazaron el apoyo del sector privado, impiden al sector privado adquirir vacunas, la misma compra de vacunas es un proceso engorrosísimo, ya nadie habla de las vacunas chinas, ahí definitivamente ha habido algo muy turbio, y no quieren explicarlo. Entonces, mal por todos lados. O sea, es cuando, digamos, cuando un gobierno es ineficiente, lo es en todo, ¿no? Lo es en todo, y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Ingeniero Fernando Sionis, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, José, y gracias por todo lo que están haciendo por el país. RCR, la red que comunica y une al Perú.